Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el experimento Michelson-Morley. Pero antes de comenzar vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en estos capítulos atrás. Para poder situarnos en un contexto histórico, pues hemos visto en concreto en el capítulo de inconsistencias entre Galileo y Maxwell que la teoría del movimiento y la teoría electromagnética pues presentaban incompatibilidades entre sí, ¿vale? Ya no voy a detenerme mucho a comentar esto, pues porque ya en estos capítulos que os digo, pues ya lo hemos hablado. Pero en resumidas cuentas, podíamos extraer la tesis de que o la teoría electromagnética no era correcta o que las transformaciones de Galileo no son correctas. Entonces la comunidad científica en su conjunto apoyó en mayor parte la vía que dice o que esgrime que es la teoría electromagnética la que no es del todo correcta o que en su defecto está incompleta, ¿vale? ¿Por qué la comunidad científica decidió tomar este camino como el más probable de los dos? Bueno, pues porque vimos que el imponer una solución de vacío a las ecuaciones de Maxwell nos llevaba a la solución de que los campos eléctrico y magnéticos se propagaban como una onda, y en concreto pues que esta era una onda electromagnética que se movía a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la luz, en consecuencia, era una onda electromagnética. Entonces aquí hay que coger esto un poco con pinzas, porque claro, nosotros hoy en día, haciendo spoiler, pues ya sabemos que la luz se propaga en el vacío y que los campos eléctrico y magnético, o el campo electromagnético, es una propiedad del espacio vacío. Pero en aquella época eso no se tenía del todo asumido, porque hasta este momento nunca se había presentado una situación similar. Hasta entonces, todas las ondas eran la perturbación de un cierto medio, ¿vale? Por ejemplo, el sonido es una perturbación del aire que llena pues el espacio aquí en la Tierra, o una ola en el mar pues es la perturbación del agua, ¿vale? Siempre tiene que haber un medio que sea el que permita a la onda propagarse. Entonces, como la teoría electromagnética no aparecía de ninguna forma este medio, pues tuvo que introducirse a mano. Y este medio pues es lo que se llamó el éter. El éter se caracteriza o analizándolo los científicos en la época pues llegaron a que tenía que tener una serie de propiedades que algunas de ellas eran un poco contradictorias. Por ejemplo, tenía que ser un medio lo suficientemente rígido para que permitiera que la velocidad de la luz sea tan alta como sabemos que es y como se sabía en la época que era. Cuanto más elástico es el medio, más baja es la velocidad de la onda y al revés. Cuanto más rígido, pues más rápida es esa velocidad. Por lo tanto, para que una perturbación de ese medio diera como lugar a la luz, pues tenía que ser un medio muy rígido. Sin embargo, tenía la propiedad contradictoria de que si era un medio tan rígido, pues deberíamos haberlo notado de alguna forma. De alguna manera, la observación de eventos astronómicos que hasta la fecha pues se hacían. Y esto, sin embargo, pues no había ocurrido. No había habido ningún experimento que hubiera necesitado introducir este medio para poder dar solución. Y otra de las características que va a tener el éter, que va a ser casi lo más importante a través del cual nosotros vamos a poder analizar, es que va a ser un sistema en reposo absoluto, ¿de acuerdo? O sea, el éter va a ser una especie de escenario de fondo, como si fuera un fluido que llena todo el espacio vacío, en el que nosotros nos movemos, tanto nosotros en la Tierra como el Sol a través de la galaxia, como la galaxia a través del espacio, pero este éter va a ser siempre algo estático y fijo, ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a permitir es que nosotros, ya sabiendo que la luz es una onda, vamos a poder utilizar dos sistemas de referencia para describir esa onda. Vamos a utilizar el sistema en el que
el sistema que está en reposo junto con el medio en el que esta onda se propaga, y luego vamos a utilizar un sistema de referencia que vamos a ser nosotros en la Tierra observando esa onda, ¿de acuerdo? Esta onda electromagnética, como digo, pues va a ser un rayo de luz. Entonces, antes de empezar con el experimento, voy a dejar, vamos a deducir una serie de cosillas y tal, que son facilitas. Entonces, esto va a ser que un sistema en movimiento respecto al éter, pues ya hemos visto en estos capítulos pasados, que dirá que la frecuencia de esa onda pues va a verse alterada en comparación con la frecuencia que observa un sistema en reposo, en concreto pues el éter. Entonces esta frecuencia pues va a venir dada pues por el efecto Doppler que ya hemos visto. Esto va a ser omega por 1 menos la velocidad relativa con la que se mueve el sistema en movimiento respecto al medio en reposo, y aquí iría la velocidad de propagación de la onda en el medio en reposo, pero esa velocidad de propagación, pues como estamos hablando de la luz, no le vamos a llamar v, sino que le vamos a llamar c, que es como se llama a la velocidad de la luz. Y vais a ver que en concreto este factor de aquí, 1 menos la velocidad relativa entre c, va a ser algo a lo mejor no tal cual y elevado a algunos números al cuadrado, pero va a ser algo que va a aparecer en relatividad muchísimo, ¿vale? Bueno, entonces también vimos que el número de onda K, pues era invariante, permanecía igual, ¿vale? Entonces, de aquí, como nosotros utilizamos esto para... llegamos a esta deducción utilizando las transformaciones de Galileo, vamos a ver que vamos a recuperar las transformaciones de Galileo otra vez haciendo una operación que va a ser dividir esta fila entre esta otra de aquí. Entonces, tendremos que omega' entre K', esto va a ser igual a omega entre K por este factor de aquí. Voy a hacer un copy-paste. Vale. Entonces, esto de aquí, nosotros sabemos que tiene que ser la velocidad de la onda en el sistema que se mueve. Por lo tanto, esto va a ser c'. Y esto de aquí es la velocidad de la onda en el sistema en reposo. Por lo tanto, esto va a ser c. Así que esta ecuación nos queda que c' será igual a c, esta c de aquí ya entra multiplicando a este factor y nos queda c menos u. O sea, en definitiva, esto de aquí es una transformación de Galileo, vista desde el sistema en movimiento, ¿vale? Para verla desde el sistema en reposo, pues simplemente despejamos esta c, ¿vale? Pasando este menos u al otro lado. Vale. Aquí lo que primero debemos notar es que esta c de aquí, por ser la velocidad de la luz medida en el sistema del éter, o sea, en el sistema que es el medio en el que esta luz se propaga, esta velocidad de la luz va a ser una cantidad constante todo el rato. Y de hecho, pues va a ser una cantidad aproximadamente igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es como es el número con el que aproximamos la velocidad de la luz. En realidad es 2,7 no sé cuántos, no me acuerdo, pero bueno, o sea, siempre se redondea esta cantidad en unidades del sistema internacional, ¿vale? Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la verdadera velocidad de la luz solo podrá ser medida en un sistema que esté en reposo con el éter, ¿vale? Por lo tanto, como todo el universo tiene una cierta velocidad relativa,
todas las medidas que hagamos de la velocidad de la luz en algún sistema, como por ejemplo en la Tierra, que se está moviendo respecto al vacío, pues no darán el mismo número que nosotros conocemos para la velocidad de la luz. O sea, nos dará un número pues seguramente parecido a este de aquí, porque siempre que habrá que restarle la velocidad relativa. Y bueno, pues por muy grande que sea la velocidad relativa, daos cuenta que 3 por 10 elevado a 8 es tan absolutamente grande que darán números del orden de 10 elevado a 8, pero no el mismo, ¿vale? Entonces este resultado va a ser crucial para poder diseñar un experimento en el que detectar la existencia del éter. Porque no os olvidéis que lo que va a hacer el experimento Michelson-Morley es, una vez se postula que debe existir este medio para poder argumentar que hay alguna de las dos teorías que está mal, en concreto la de la teoría electromagnética de Maxwell, pues la única solución para poder corregirla es que la luz debe propagarse en un medio. Este medio es el éter. Entonces ahora vamos a diseñar un experimento, el experimento Michelson-Morley, para detectar ese éter. En caso de que lo detectemos, pues estaremos muy contentos porque habremos confirmado que el camino que la comunidad científica ha decidido tomar para dar solución a este problema es el correcto. Y ya pues será cuestión de tiempo que podamos seguir extrayendo resultados, haciendo más experimentos y estos marcando a los teóricos también el camino que deban seguir, que es cómo se construye la física. Bueno, pues he borrado, entonces ya vamos a ir marcando las líneas del experimento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nosotros lo que vamos a aprovechar es esto que os acabo de decir, que por estar nosotros en la Tierra y hacer un experimento en ella en el que lo que vamos a hacer es medir la velocidad de la luz, pues no mediremos la verdadera velocidad de la luz, sino que mediremos una velocidad de la luz alterada precisamente pues por la velocidad relativa que lleve la Tierra respecto a ese éter, ¿vale? Entonces vamos a hacer un dibujo de el Sol y la Tierra orbitando alrededor de él y vamos a definir cuál va a ser esta velocidad relativa, o sea, lo que va a ser la U amarilla que he puesto antes en las transformaciones de Galileo. Bueno, pues como nosotros sabemos que el Sol se mueve alrededor de la galaxia, la Tierra se mueve alrededor del Sol con una velocidad de traslación y aparte la Tierra tiene una velocidad de rotación, pues lo que se intenta hacer para que el experimento sea lo más óptimo posible es intentar hacer coincidir el vector velocidad de estos tres movimientos. Entonces vamos a marcar que el Sol se mueve con una velocidad alrededor de la galaxia con un vector velocidad, pues vamos a llamarle V mayúscula, ¿vale? Ya marcamos el carácter vectorial y vamos a hacer el experimento en la Tierra en un momento en el que todos los vectores velocidad que os he hablado estén alineados. Pues en concreto la Tierra tendrá un vector velocidad de traslación, que será este de aquí, tangente a su órbita, y pues vamos a llamar a este vector V de color rosa. Y luego aparte, nosotros, que lo que estamos es en la superficie de la Tierra, pues tendremos una cierta velocidad de rotación, ¿de acuerdo? Entonces, haremos que, según, pues por ejemplo, si la Tierra hacemos que gire en este sentido de aquí, ¿vale? O sea, en realidad podría ser en el otro, pero bueno, o sea, da igual, ¿vale? El caso es que, pues por ejemplo, si nosotros estamos en este punto de aquí, haciendo el experimento en el lugar que sea de la Tierra, pues que la velocidad de rotación vaya para acá, con pues una V de color rojo, ¿vale? Entonces, la velocidad relativa de las transformaciones de Galileo, que las voy a poner por aquí como las he dejado antes, tendremos que la velocidad de la luz medida en la Tierra va a ser la velocidad de la luz
siendo esta c el valor fijo de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, menos la velocidad relativa, ¿vale? Entonces, la velocidad relativa vamos a definirla como la suma de todas estas velocidades, ¿de acuerdo? Será, vamos a darle aquí carácter vectorial, aquí no le he dado carácter vectorial porque en realidad no va a hacerme falta, pues porque estamos usando solo el movimiento en una dimensión, o sea, estamos haciendo coincidir todas estas velocidades en lo que sería el eje X, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto en realidad estoy comentando los detalles del experimento de una manera simple para que se pueda entender, ¿vale? Así que, bueno, pues sí, pensándomelo mejor, pues tampoco voy a poner el carácter vectorial aquí para no confundir. Y entonces, esta velocidad lo que será es la suma de esta v mayúscula más de la v rosa, que es la velocidad de traslación de la Tierra, y más la velocidad de rotación de la Tierra, ¿vale? Así que voy a colocarme esto por aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues que vamos a usar lo que se llama un interferómetro, que es lo que va a consistir este experimento, para medir cuánto tiempo tardan dos rayos de luz en llegar desde un punto de partida hasta un punto de llegada. Y aquí, utilizando, pues como os estoy diciendo, las transformaciones de Galileo, lo que podríamos ver es que, pues, si nosotros tomamos al éter como un sistema en reposo, ¿vale? Esto de aquí va a ser lo que llamaríamos un sistema O, que va a ser el éter, y nosotros vamos a hacer el experimento en la Tierra, que va a ser un sistema en movimiento respecto al éter, ¿vale? Esto será un sistema O', que es la Tierra. Vale. Y la Tierra se va a mover respecto al éter con esta velocidad u, que es esta, ¿vale? Y de hecho aquí pues he puesto en unas los vectores y en otra no, así que bueno, da igual. Colocamos en todos los vectores y fuera. Y aquí. Vale. Entonces, como nosotros vamos a hacer el experimento en la Tierra, lo que tenemos que hacer es tomarnos a nosotros como a la Tierra, o sea, el sistema O', como el sistema de referencia propio, como el sistema que está en reposo relativo. Entonces eso ya hemos visto en las transformaciones de Galileo, que lo que hace es invertir el signo de esta velocidad. Y en concreto, pues nos vamos a encontrar esta situación. O sea, nosotros lo que vamos a tener es que cuando invirtamos las transformaciones de Galileo, esta va a ser la Tierra, y el éter entonces lo que va a aparecer desde la Tierra es que viene hacia nosotros. Entonces, pero hacia nosotros con la menos U, que era esta U, ¿vale? Entonces, lo que va a ocasionar este efecto de colocarnos nosotros en un sistema en reposo no siéndolo, es que vamos a notar lo que se va a llamar como viento del éter. Esto lo que es pues como cuando vais en el coche y vosotros dentro del coche parece que estáis quietos, pero sin embargo, si sacáis la mano por la ventanilla, notáis el viento, valga la redundancia, que os golpea y os echa la mano para atrás. ¿Por qué? Pues porque en realidad os estáis moviendo respecto al aire que está pues por toda la Tierra. Si vosotros estuvierais quietos respecto a ese aire, o sea, estuvierais parados en la acera mientras que pasa este coche que os digo,
vosotros no notaríais ningún aire golpeándoos. Sin embargo, por estar vosotros en movimiento, sí que ocurre esta situación, ¿vale? Entonces esto es algo parecido. Lo que pasa que como el éter, en realidad, no se sabía en aquella época de qué estaba constituido, pues lo que tenemos que tomarlo nosotros es como un conjunto de infinitos puntos que están en el espacio, donde cada uno de ellos pues, puede tomarse como un sistema de referencia. Entonces, este dibujo de la Tierra girando alrededor del Sol visto desde el sistema de la Tierra, pues va a quedar de esta forma de aquí. Vale, pues así es como podríamos más o menos entenderlo. Ver como que cada punto de estos es una abstracción matemática de lo que es un sistema en reposo absoluto, lo que hemos definido como el éter. Entonces, cada uno de estos sistemas lo que va es como a venir hacia nosotros, ocasionando lo que se llama el viento del éter. Muy bien. Pues con todo este análisis previo que hemos hecho, pues ya puedo mostraros en lo que consiste el aparato que vamos a usar para este experimento, para el experimento Michelson-Morley. Os acabo de decir que es un aparato que se llama interferómetro y es esto de aquí. Vale, muy bien. Pues en lo que consiste es en un emisor que va a lanzar un rayo de luz hacia un espejo. Entonces este espejo va a dividir el rayo de luz en dos, ¿de acuerdo? Lo va a difractar y va a permitir que uno de los rayos continúe recto, o sea, la dirección del rayo de luz viene como hacia acá, ¿de acuerdo? Y aquí, en este punto, se bifurca en dos. Uno sigue por aquí y otro sigue por aquí, ¿vale? Entonces, cada uno de estos dos rayos de luz recorre la misma distancia que yo he llamado A, ¿de acuerdo? El rayo de luz 2 está A en vertical y el rayo de luz 1 está en horizontal, ¿vale? Llegan cada uno de los dos a un espejo y vuelven a rebotar otra vez, ¿de acuerdo? Aquí pongo dos líneas, pues para que podáis entender el dibujo, pero en realidad este punto y este son el mismo, ¿vale? Igual que en este espejo, este punto de aquí y este son el mismo. Entonces, una vez rebotan en estos espejos, pues vienen hacia acá, ¿vale? Y vuelven a llegar otra vez al espejo que él los dividió en dos en un inicio. Lo que pasa que ahora lo que va a hacer este espejo es volverlos a unir. Entonces los une y los manda a un receptor, ¿vale? Los une en este punto de aquí, que como digo, pues este punto es el mismo que este, lo que pasa que yo los marco como dos puntos distintos para poder ver el dibujo de forma clara. Entonces, una vez los junta, los vuelve a mandar a un receptor que dará una señal o no en función de cómo se dé el experimento. Y ahora comento cuáles son estas dos posibles situaciones. Bueno, pues vamos a imaginar que por lo que sea no existiera el éter y nosotros hacemos este experimento. Entonces no tendría por qué ocurrir que cada uno de estos dos rayos de luz tardara un tiempo diferente en recorrer el mismo camino. Ambos van a la misma velocidad, recorren la misma distancia, por lo tanto tardarían el mismo tiempo. Entonces esto, lo que hace este espejo es desfasar la onda que es la luz de cierta manera, de forma que cuando vuelve a unir los rayos de luz, se produce lo que se llama y tardando esto es lo mismo, se produce lo que se llama una interferencia destructiva, ¿de acuerdo? Que es tal y como tenéis el dibujo aquí de las ondas que representan cada uno de estos dos rayos de luz. ¿Qué quiere decir? Pues que el pico de una coincide con el valle de otra. Por ejemplo, el pico de esta azul coincide con el valle de la roja. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ambas tienen la misma amplitud en cada punto. En concreto, la roja tiene esta amplitud negativa y la azul tiene esta amplitud positiva. Cuando sumamos las dos ondas para dar como resultado una onda general,
pues estamos sumando y restando la misma onda. Lo único que desfasada pi radianes. Entonces eso lo que hace es que la onda se cancela, ¿vale? Se cancela y en el receptor pues no llega ninguna señal. Se produce pues o sea, en vez de haber aquí una señal, una ondita, pues no llega nada. Nosotros lo que estamos buscando y el resultado que confirmaría que existe el éter, pues es precisamente utilizar que tal y como nos estábamos moviendo en el dibujo que he puesto del sistema solar, tenemos este viento del éter contrarrestando en la dirección negativa del eje X. Entonces ya no tenemos tan claro, y es lo que vamos a ver en el experimento, si los dos rayos de luz van a tardar lo mismo en llegar. O sea, si por ejemplo el rayo de luz 1, que es el que va en una dirección contraria al viento del éter, va a verse afectado de alguna manera por este viento. Y entonces se produzca un desfase. En el caso en el que se produzca un desfase, pues estas dos ondas al llegar al receptor no estarán desfasadas pi radianes, sino que estarán desfasadas pues un número de radianes el que sea. Entonces esto hará que cuando se sumen las dos ondas no se cancelen de forma exacta, sino que dé como resultado otra onda con otra amplitud. Pues en concreto la amplitud se verá reforzada en ciertos puntos y a lo mejor contrarrestada en otros, de tal forma que en el receptor habrá una señal, ¿vale? El que nosotros al hacer este experimento veamos en el receptor que en efecto existe esta señal es una clara evidencia de que existe este viento del éter y ha ocasionado que los dos rayos de luz no lleguen a la vez al receptor, ¿vale? Entonces eso será lo que nosotros buscaremos en el experimento y será una prueba inequívoca de que existe el éter y por lo tanto de que la teoría electromagnética está mal, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si ya sabréis cuál es el resultado de este experimento, pero para no hacer spoiler, pues vamos a ir poco a poco analizando. Entonces, a ver, voy a hacer un copy-paste de esto de aquí y vamos a analizar el rayo de luz 1. Vale, entonces el rayo de luz 1, que es este de aquí, pues primero seguirá un camino hacia la derecha y luego, cuando rebote en el espejo, seguirá un camino hacia la izquierda. Por lo tanto, en nuestro sistema, o sea, en nuestras transformaciones de Galileo, estando nosotros en la Tierra, que son estas de aquí, pues lo que tendremos será primero un rayo de luz con esta velocidad, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle, pues cuando va hacia la derecha, vamos a ponerle un signo positivo aquí arriba. Y luego tendremos a la vuelta el mismo rayo de luz y a este pues vamos a ponerle, a ver, voy a ponerlo por abajo, un signo menos por aquí arriba, como que simbolizando de que viene hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta simbología, a ver si no nos liamos mucho. Y nada más que tendremos que hacer pues un análisis por transformaciones de Galileo. Entonces, pues vamos a ponernos unas tablas, una para la ida y otra para la vuelta del rayo de luz, y vamos a calcular tanto la velocidad como la distancia recorrida y como el tiempo que tardan. Porque nosotros al final lo que queremos calcular es el tiempo, si tardan el mismo o no tardan el mismo. Entonces, ¿cómo calcularemos la velocidad? Bueno, pues la velocidad la calcularemos usando las transformaciones de Galileo. Entonces, las transformaciones de Galileo que debemos usar son estas de aquí, porque nosotros estamos en la Tierra, ¿vale? En el sistema en movimiento respecto al que nosotros hemos tomado en reposo, que en concreto pues es un sistema en reposo absoluto, ¿vale? Bueno, pues la velocidad del rayo de luz 1 pues será, vamos a poner C1 con el signo más arriba, porque es a la ida, o sea, mientras va hacia la derecha, pues esto será la velocidad, será la velocidad de la luz. Así, menos la velocidad relativa, ¿vale?
Entonces aquí mucho ojo con no contar dos veces este signo menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque u era la velocidad que hemos definido, esta de aquí, y todas estas velocidades van en la dirección positiva del eje X. O sea, si nosotros cogiéramos esto, esto lo que es la v mayúscula en la dirección positiva del eje X, o sea, con un signo más la velocidad rosa en la dirección positiva del eje X, más la velocidad roja en la dirección positiva del eje X. Entonces, si hasta u le ponemos un signo menos, pues lo único que tendremos es que cambiar todos los signos, estos de aquí, por un signo menos, ¿vale? No contarlo dos veces, no apliquéis este signo menos a esto, ¿de acuerdo? Vale, entonces esto lo que vamos a tener es que esta velocidad, vamos a quitarle el carácter vectorial, cuando va hacia la derecha, pues es c, y de hecho aquí se me ha olvidado poner una prima, como que esto está medido en el sistema que es la Tierra, ¿vale? A ver si no nos liamos con tantas historias que estoy poniendo. Entonces esto será el rayo de luz 1 prima cuando va hacia la derecha en la dirección positiva del eje X. Esto será igual a esta velocidad de la luz, pero como esta velocidad de la luz es constante por estar medida en el sistema en reposo absoluto que es el éter, pues directamente vamos a ponerla como c, ¿vale? C en la dirección positiva del eje X y luego menos u. Entonces ya os he dicho, no contemos dos veces este signo menos, ¿vale? O sea, esta u no es menos u en la dirección X, sino esta u es u en la dirección X, que es esta, ¿vale? Le aplicamos el signo menos por estar en el sistema de referencia nosotros, que es la Tierra, y entonces esto pues es menos u en la dirección del eje X, ¿vale? Entonces, como estamos todo el rato en el eje X, pues podemos quitar el carácter vectorial y quedarnos solo con los módulos de las velocidades. Entonces, lo quitamos. Vale. Pues vamos ahora con la distancia recorrida. ¿Esta cuál será? Pues la distancia, vamos a llamarla la longitud 1, cuando el rayo de luz va hacia la derecha, pues esta es A, ¿vale? Es esta de aquí. Entonces, esta es muy facilita, A. Ahora, el tiempo, pues vamos a poner el tiempo del rayo de luz 1 cuando va hacia la derecha, pues, ¿qué será? Pues será la longitud, o sea, esta de aquí, la longitud del rayo de luz 1 cuando va hacia la derecha, entre la velocidad, o sea, entre c1 cuando va hacia la derecha, ¿vale? Entonces, esto de aquí es A, que es la longitud, entre c menos u. Hago un copy-paste y ya tenemos el tiempo que ha tardado el rayo de luz 1 cuando va hacia la derecha. O sea, cuando el viento del éter le contrarresta. Vale, pues vamos a... Esto lo he hecho un poquito más despacio, pues vamos a calcular la vuelta ya un poquito más rápido para no extendernos demasiado. Entonces, el rayo de luz 1 a la vuelta, pues vamos a simbolizarlo como C1' negativo. Entonces, esto será C1 negativo menos u, utilizando las transformaciones de Galileo. Vale. Entonces ahora vamos a separar las coordenadas y los vectores unitarios. Pues cuando viene hacia la izquierda es esta velocidad de aquí. Por lo tanto, esta velocidad va en el sentido negativo del eje X. Por lo tanto, tendremos que poner menos C1' hacia la izquierda por el vector unitario en la dirección X. Esto será igual a
C. Pero C, que es cómo ve este rayo de luz el éter, pues por ir hacia la izquierda, el éter también le ve que va hacia la izquierda. Por lo tanto, tenemos que poner aquí también un signo negativo. Entonces, pondremos C, y pongo ya solo la C porque esta es constante, menos C, EX. Y luego, pues pondremos exactamente igual que arriba, menos U en la dirección X. Vale. Entonces aquí vemos que se nos pueden cancelar todos los signos negativos, tanto a la izquierda como a la derecha del igual, y quitar los vectores unitarios. Entonces esto nos va a quedar de esta forma de aquí, tratando solo con los módulos. Aquí de hecho pondremos un más. Y lo siguiente pues será muy parecido a lo de arriba, pues la distancia que recorre la longitud del rayo de luz 1 a la vuelta, pues esta sigue siendo la misma, sigue siendo la distancia A. Y el tiempo, pues será el tiempo del rayo de luz 1 a la vuelta, pues será la longitud 1 a la vuelta entre la velocidad de la luz 1', a ver, que aquí no se me va a ver bien, pues será C1' con el menos de que viene hacia la izquierda, y esto será igual a entre C más U, que es la velocidad que hemos calculado, ¿vale? Si os dais cuenta, es muy parecido al cálculo de arriba, lo único que aquí podemos ver que a la ida, aquí, la velocidad que observamos nosotros para el rayo de luz desde la Tierra, pues va a ser ligeramente menor que la verdadera velocidad de la luz, porque a la velocidad de la luz, que es constante, le estamos restando una cantidad. Sin embargo, a la vuelta, que es aquí, vamos a medir una velocidad de la luz ligeramente mayor al valor de esta, porque le estamos sumando esta cantidad que es la velocidad relativa. Esto puede interpretarse como que este rayo de luz, el 1, a la ida, se ve contrarrestado por el viento del éter, como si el rayo de luz fuera un nadador que está nadando a contracorriente, ¿vale? Entonces le cuesta más y su velocidad se ve mermada. Sin embargo, a la vuelta puede interpretarse como que el viento del éter ayuda al rayo de luz a recorrer la distancia y, por lo tanto, la recorre a mayor velocidad, ¿vale? Bueno, pues una vez hemos calculado estos dos tiempos, pues vamos a calcular el tiempo total del rayo de luz 1. El tiempo total del rayo de luz 1, a ver dónde lo calculo. Sí, bueno, por aquí. El tiempo del rayo de luz 1 será la suma de estos dos. O sea, será el tiempo 1 a la ida más el tiempo 1 a la vuelta. Entonces eso es esto de aquí más esto otro de aquí. Vale. Entonces, como no tenemos el mismo denominador, pues hacemos como un denominador que va a ser multiplicar estos dos. Y pues, como no me va a caber, yo creo que lo voy a hacer ya directamente. Si os dais cuenta, pues al multiplicar estos dos denominadores, pues es suma por diferencia, nos va a dar diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esto nos va a dar c al cuadrado menos u al cuadrado, ¿vale? Y al hacer como un denominador, a esta a habrá que multiplicarle por este denominador y a esta otra por este de aquí. Entonces, esto nos va a quedar a por este denominador, pues queda a por c más a por u más, y al multiplicar esta a por este otro denominador queda a por c menos a por u. O sea, menos a
por U. Vale. Entonces se nos van a cancelar este A por U con este menos A por U, y AC más AC pues es 2AC. ¿Vale? Vamos a tener 2AC entre esta cantidad, entre C al cuadrado menos U al cuadrado. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es dividir al numerador y al denominador entre C al cuadrado. Entonces, dividimos entre C al cuadrado. Aquí esta C se va con este cuadrado, esto se cancela y se queda aquí un 1, y esto se queda tal cual. Entonces ya voy a ponerlo por aquí. El tiempo que tarda el rayo de luz 1 va a ser 2A entre C entre un factor. Y ese factor va a ser 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado. Muy bien, pues vamos ahora con el rayo de luz 2. O sea, con rayo de luz gamma 2. Entonces, bueno, a ver, para hacer sitio, voy a borrar esto de aquí, que yo creo que no lo vamos a necesitar. Y bueno, esto de aquí también, ¿vale? Y voy a traerme este resultado que hemos obtenido, que es el tiempo que tarda el rayo de luz 1, pues por aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, aquí con el rayo de luz 2 ocurre una situación peculiar que es la siguiente, que es que la trayectoria de este rayo de luz no es la misma vista por el sistema prima, que somos nosotros en la Tierra, que vista por el éter. Y os lo explico muy fácilmente. Vosotros, si vais, por ejemplo, en un coche y voy a copiarlo 2 veces para tener 3 imágenes. Vosotros, si vais dentro del coche y vais, por ejemplo, jugando con una pelota, ¿vale? Vais sentados y vais lanzando una pelota, ¿de acuerdo? Arriba y abajo. Entonces da igual que este coche, que pues por ejemplo va moviéndose con una velocidad, ¿vale? Da igual a qué velocidad se esté moviendo, siempre que ésta sea constante, ¿vale? Para que no haya fuerzas ficticias y tal. Vosotros dentro del coche veréis que la pelota lo que hace es subir y bajar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque vosotros no percibís esta velocidad por ir precisamente dentro del coche. O sea, vosotros sois un sistema O', como el de la Tierra. Sin embargo, ¿qué ocurre si esta situación la observa un sistema como es aquí el éter, que es un sistema en reposo? Un sistema O, que sí que percibe esta velocidad, que es la que lleva el coche donde vosotros vais dentro. Bueno, pues que para este señor la pelota no hace un movimiento de arriba a abajo, sino que la pelota va haciendo una parábola, ¿vale? Va haciendo una parábola donde aquí la pelota estaría arriba y luego la pelota cae. A la mano del señor o la señora que está aquí dentro del coche. Entonces, el señor azul dirá que la pelota sube y baja siguiendo un movimiento vertical, sin embargo, el señor verde, que en realidad observa la situación completa, lo que dice es que la pelota hace una parábola. ¿Por qué? Pues porque a la velocidad de esta pelota hay que sumarle
cuando la ve el señor verde, hay que sumarle esta velocidad. Entonces, ya las trayectorias cambian. Esto lo que quiere decir es que a la ida, que el rayo de luz 2 va hacia arriba o sube, pues desde la Tierra veríamos un vector velocidad así, ¿de acuerdo? Rayo de luz 2 a la ida, pero desde el éter, como el sistema del éter está en reposo absoluto y observa la velocidad que lleva la Tierra alrededor, por el espacio, pues el sistema que es el éter, por ver esta velocidad, que es la velocidad u, va a observar un vector velocidad que es la suma de estos dos. O sea, va a ser este. Este va a ser el vector velocidad 2 a la ida. Y a la vuelta, pues va a pasar también algo parecido, que es que cuando el vector velocidad de ese rayo de luz desde la Tierra, pues digamos que vaya hacia abajo, o sea, este sea C2 a la vuelta. De hecho, voy a ponerlo por aquí, C2 a la vuelta. Como la Tierra sigue moviéndose en la misma dirección, o sea, hacia la derecha respecto al éter, la velocidad que va a observar el sistema en reposo absoluto, o sea, el éter, será la suma de estas dos. O sea, esta. Esta será la velocidad que se observa desde el éter, y aquí se me olvidó poner una prima. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es que el rayo de luz 2 visto desde el éter y como vector, esto siempre va a ser cómo se ve desde la Tierra ese rayo de luz, o sea, va a ser, a ver que lo ponga, bueno, voy a ponerlo como si fuera una transformación de Galileo, ¿vale? Como estoy usando la transformación que he despejado la velocidad verde, pues aquí pongo un más, ¿de acuerdo? A ver, voy a dejar esto un poco por abajo para tener sitio. Vale. Entonces, separándolo en vectores, en coordenadas y vectores unitarios, aquí lo que vamos a tener es esto, se me olvidó poner el más, pongo el más, y esto será igual a la ida C2' por ahí más la velocidad relativa en la dirección X. Por eso, la velocidad que percibe el sistema, que es el éter, no es vertical, o sea, no es hacia arriba, porque por las mismas transformaciones de Galileo, pues tiene una componente en Y y una componente en X, por lo tanto eso está como inclinado en unos ejes, ¿vale? Que es este vector de aquí. A la vuelta, pues cambiaría que en el eje Y, o sea, aquí poniendo, aquí se me olvidó poner el más, pero poniendo el signo menos a la vuelta y aquí el menos, habría que poner aquí un signo negativo, ¿vale? Que es esto. Bueno, aquí el caso es que para poder saber cuánto vale el módulo de las velocidades, en concreto el módulo a la ida del rayo de luz 2 y a la vuelta, tenemos que quitarle el carácter vectorial. Entonces, para quitar a esto el carácter vectorial, pues lo que vamos a hacer es un producto escalar por sí mismo. Vamos a tener que C2 a la ida, producto escalar por sí mismo, que nos dará el módulo de este vector al cuadrado, y si le hacemos la raíz, pues nos dará el módulo directamente. Pues esto lo que será es hacer la raíz de esto de aquí.
de esto. Voy a hacer un copy-paste. Producto escalar por sí mismo. A ver si me cabe. No me va a caber. Bueno, a ver que traiga esto un poco para acá. A ver por aquí. Sí, aquí va. Pues. Vale. Entonces, como hemos dicho, esto de aquí lo que nos va a dar es el módulo de la velocidad 2, ¿vale? Como esta velocidad es constante, pues le quito lo del 2 y pongo solo c. Y aquí, pues los productos cruzados de EI por EX darán 0, porque son vectores unitarios normales, o sea, de módulo 1 y perpendiculares. Y los productos consigo mismo darán 1. Por lo tanto, aquí lo que sobrevive es la raíz cuadrada C2', esto lo estamos calculando a la ida, ¿vale? C2' a la ida al cuadrado más u al cuadrado. Vale. Como nosotros lo que queremos es esto, pues simplemente despejamos la raíz y queda de esta forma de aquí. Queda que C2' es igual a la raíz de C al cuadrado menos U al cuadrado. ¿De acuerdo? Y no le voy a poner ya la dirección, o sea, cuando va a la ida o va a la vuelta, porque aquí, fijaos que si lo pongo cuando va a la vuelta, o sea, cambio este signo más por un signo menos, porque va hacia abajo, o sea, estamos en la vuelta. Y entonces tengo que ponerle aquí un signo negativo a la coordenada, marcando que el vector velocidad de este rayo de luz va hacia abajo en el eje negativo de las i's, pues da igual que al hacer el producto escalar, como aquí solo sobrevive el producto de EI por EI, será menos C2 por menos C2. Entonces se cancela el menos y nos queda aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, este producto escalar da igual si lo estamos calculando hacia arriba o hacia abajo. Y es lógico, pues porque lo que estamos calculando es el módulo y el módulo es el mismo, ¿vale? Así que con este cálculo, pues lo que hemos hecho es obtener la velocidad. O sea, la velocidad tanto a la ida como a la vuelta, que van a ser la misma. O sea, aquí, y para que haga un copy-paste, aquí y aquí. Vale. Entonces, la distancia recorrida. Pues la distancia recorrida será la longitud que recorre el rayo de luz 2 a la ida y aquí la distancia que recorre el rayo de luz 2 a la vuelta. Y ambas son A. Así que esto es muy fácil, A y A. El tiempo. Pues el tiempo va a ser el tiempo del rayo de luz 2 a la ida, pues será la longitud 2 entre la velocidad 2. O sea, será A entre la raíz de C al cuadrado menos U al cuadrado. Vale. Y en el de debajo, o sea, a la vuelta, pues será exactamente la misma cantidad. Porque hemos visto que la velocidad, el módulo, no cambia, ya vayamos hacia arriba o hacia abajo. Así que este será el tiempo 2 a la vuelta, que también será esta cantidad. Bueno, pues así más o menos. Vale. Entonces, igual que antes, pues vamos a calcular, voy a hacerlo por aquí que me ha quedado más hueco, vamos a calcular cuánto tarda el tiempo total el rayo de luz 2 en ir y volver. Por lo tanto,
esto lo que será es sumar el tiempo a la ida más el tiempo a la vuelta. Os dais cuenta que es exactamente lo mismo. Por lo tanto será 2 veces, ya lo pongo directamente, a entre esto, entre la raíz de c al cuadrado menos u al cuadrado. Vale. Entonces, para que nos quede esto de aquí algo parecido al tiempo que hemos obtenido al principio, el tiempo del rayo de luz 1, pues vamos a dividir a todo esto, al numerador y al denominador, entre c, ¿vale? Entonces esta c entra aquí elevada al cuadrado y tendremos c al cuadrado entre c al cuadrado, que es 1, y aquí u al cuadrado entre c al cuadrado. De forma que esto nos va a dar 2a entre c entre la raíz, a ver que me salga bien, de exactamente esta misma cantidad que habíamos calculado arriba. De 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado. Vale. Pues ya tenemos el tiempo que ha tardado el rayo de luz 2. Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto de aquí y vamos a continuar ya el análisis y llegar a la conclusión final. Vale, muy bien. Pues lo que primero podemos ver es que el tiempo 1 y el tiempo 2 son distintos. O sea, en concreto el factor este de aquí en el tiempo 1 pues está elevado a 1 y aquí en el tiempo 2 está elevado a 1/2, que es lo que es una raíz. Por lo tanto, no van a dar el mismo número, el tiempo 1 y el tiempo 2, y por lo tanto ya vemos de primeras que el tiempo 1 y el tiempo 2 no son iguales, ¿vale? Entonces, ahora vamos a intentar calcular cuál de los dos es mayor que el otro, o cuál de los dos es menor que el otro, da igual. No me acuerdo si os lo he comentado antes, pero daos cuenta que esta cantidad de aquí, que aparece en ambos, es el tiempo que tardaría cada uno de los rayos de luz si no existiera el éter. Porque al final esto es 2 veces la longitud que recorre, ¿vale? O sea, la longitud da una para ir y otra para volver, dividido entre la velocidad. O sea, esto nos da un tiempo, y ese es el tiempo que sería, pues si aquí no estuviéramos teniendo en cuenta en el experimento nada del éter ni nada. Por eso, a ese número aparece en cada uno de los dos tiempos un factor, porque este factor, que es un factor adimensional, daos cuenta que no tiene dimensiones, porque aquí estamos dividiendo una velocidad al cuadrado entre otra velocidad al cuadrado, pues va a ser una modificación del tiempo que tardaría en circunstancias de no existencia del éter, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el tiempo 1 entre el tiempo 2, pues a ver qué nos da. Vamos a coger tiempo 1 entre el tiempo 2, entonces eso pues cogeremos más o menos así, a ver, pues ponemos esto aquí, ponemos esto por abajo, entonces se nos cancela esto de aquí y esto de aquí, y aquí pues lo que tenemos es esto, por estar dividiendo en el denominador, pues sube arriba multiplicando. A ver si logro cogerlo bien. Tenemos la raíz aquí está arriba y este factor abajo. Vale. Entonces, como lo que hay dentro de la raíz es lo mismo que aquí, pues esto es como dividir algo elevado a 1/2 entre algo elevado a 1. Pues se restan los exponentes y 1/2 menos 1 es ese algo elevado a menos 1/2, ¿vale? O sea, es esta cantidad elevada a menos 1/2. Y eso es exactamente lo mismo que poner 1
entre la raíz de esa cantidad, ¿vale? O sea, así. Vale. Entonces, vemos que dividir el tiempo 1 entre el tiempo 2, pues nos da esto. Vale. Entonces, vamos a ver si esta cantidad que hemos obtenido podemos deducir si es mayor o menor que 1, pues para poder establecer una desigualdad de a ver si el tiempo 1 o el tiempo 2 es mayor o menor que el otro. Vale. Y, por cierto, si os está sonando este factor, 1 entre raíz de esto, efectivamente esto es el factor gamma relativista que aparece en todos los cálculos de relatividad y aparece en los cálculos del experimento, en los cálculos teóricos del experimento Michelson-Morley. Lo que pasa que aquí todavía no se le sabe dar una interpretación ni se sabe que esto tiene la importancia que luego más tarde va a tener, ¿vale? Ahora, de todas formas, al final del capítulo voy a comentar una persona que estuvo muy cerca de aproximarse a lo que en verdad físicamente ocurre en los casos en los que hay movimiento en relatividad, que es la contracción de la longitud. Y pues bueno, Fitzgerald hizo un comentario al respecto de todo esto, pero bueno, no me adelanto, eso lo vamos a ver ahora en breves instantes. Aquí lo que podemos ver para saber si esta cantidad es menor o mayor que 1, pues es decir que 0 tiene que ser menor que la velocidad relativa que lleva la Tierra, ¿vale? Respecto al éter, y que esta velocidad relativa nosotros asumimos que es menor que la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, elevamos en la desigualdad en todas las partes al cuadrado, 0 al cuadrado sigue siendo 0, y esto queda así, ¿vale? Entonces ahora vamos a dividir a todo entre c al cuadrado, de forma que pues 0 entre c al cuadrado sigue siendo 0, aquí dividimos u entre c al cuadrado, y c al cuadrado entre c al cuadrado pues es 1. Entonces ya hemos hecho aquí aparecer en la desigualdad un 1, que es lo que vamos a usar para establecer todo la comparación. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a todo. Entonces eso hará que el signo de la desigualdad cambie de sentido. Pues menos 1 por 0 sigue siendo 0, pero ahora 0 será mayor que menos u al cuadrado entre c al cuadrado, y esto será mayor que menos 1. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es sumar 1 a toda la desigualdad. Por lo tanto, 0 más 1 pues quedará 1 mayor que 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado. Y al sumar 1 a menos 1, pues esto queda 0. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Bueno, en realidad es más menos 1, pero da igual, porque coger el signo menos al final tendríamos que cogerlo en toda la desigualdad y nos quedaría exactamente lo mismo. Así que cogemos la solución positiva y entonces nos queda que 1 es mayor que la raíz de todo esto, y esto mayor que la raíz de 0, que sigue siendo 0. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar de la parte del 0, porque vamos a necesitar invertir esta relación. Entonces, como no podemos dividir entre 0, pues directamente obviamos esto. Ahora, al calcular la inversa, vuelve también a cambiar el sentido de la desigualdad. Así que si pusiéramos 1 entre 1 y aquí 1 entre todo esto, pues lo que nos queda es 1 entre 1 sigue siendo 1, cambia esto, menos, y 1 entre todo esto pues es lo que habíamos obtenido. Así que llegamos a que esta cantidad es mayor que 1. Por lo tanto aquí pondremos
el mayor que 1. Vale. Entonces ahora, si tenemos que esto que es igual a esto es mayor que 1, pues significa que el tiempo 1 entre el tiempo 2 es mayor que 1. Y esto lo que significa es que el tiempo 1 es mayor que el tiempo 2. O sea, que no tardan lo mismo en recorrer la distancia A en el experimento este del interferómetro los dos rayos de luz, y además obtenemos la información de que el rayo de luz 1, o sea, el que se mueve en la dirección de la velocidad relativa, o sea, el que tiene el viento del éter en la ida en contra y en la vuelta a favor, pues tarda más. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que en el interferómetro del experimento se produce una interferencia constructiva, ¿vale? O sea, llegan con un cierto desfase ambos rayos de luz, no llegan a la vez, y por lo tanto en el receptor marca una señal. En algunos puntos se sumarán las amplitudes de las dos ondas, y en algunos se restará, dando una onda resultante distinta de las dos anteriores, pero que es la suma de las dos, ¿vale? Bueno, entonces esto es lo que nos está diciendo el análisis teórico del experimento. O sea, que cuando nosotros lo reproduzcamos en el laboratorio, esto es lo que deberíamos obtener. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se puso en práctica este experimento en el laboratorio, pues en la época en la que esto se hizo? Que no sé si fue en 1904 o 1905, pues por ahí tuvo, ahora mismo no lo recuerdo, tuvo que andar por ahí. Pues lo que ocurre es que no se obtiene esto, sino que lo que se produce es una interferencia destructiva. O sea que no llega ninguna señal al receptor y este resultado es un resultado compatible con que ambos rayos de luz llegan a la vez. O sea que el tiempo del rayo de luz 1 es igual al tiempo del rayo de luz 2 en recorrer la ida y la vuelta. Entonces ya os estaréis imaginando pues que el experimento, pues nuestro gozo en un pozo, no se obtuvieron los resultados esperados y no se pudo a priori un resultado que nos diera una pista de cuál de las dos teorías era la que estaba mal. Entonces es por esto que Albert Einstein es tan conocido y fue tan importante su aporte a la relatividad especial. Porque mientras el resto de científicos se negaron a asumir que la teoría electromagnética estaba bien y que en realidad lo que estaba pasando, que es por lo que Einstein tuvo la suficiente lucidez para darse cuenta, y era que el éter no existe, que simplemente había que asumir que la luz es una onda que se propaga en el vacío, ¿vale? Pero este hecho, como fue la primera vez con esta situación que se planteó esta cuestión, la comunidad científica no pudo asumirlo, ¿vale? No supo dar ese salto conceptual que sí que fue capaz de dar Einstein, porque Einstein dedujo un montón de resultados que se habían obtenido ya para la relatividad especial, pero postulando principios distintos, como el caso de que la velocidad de la luz no se propaga en ningún medio y que el éter no existe. Lo que la comunidad científica pensó en un inicio es que el aparato, el interferómetro, no tenía la suficiente sensibilidad para poder dar un resultado correcto del experimento. O sea, que la velocidad U, esta velocidad U que era la suma de todas las velocidades que os he puesto, no era lo suficientemente grande comparado con la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Pues veis que aquí está la velocidad de la luz al cuadrado, o sea que imaginaos el número tan grande que es esto. Pues estos dos números eran uno tan pequeño comparado con el otro que los números que daban este experimento pues entraban dentro de una incertidumbre tan alta
que no se podía discernir un resultado en claro ni dar como válido lo que estaba ocurriendo en el experimento. Entonces, pues bueno, esto trajo de cabeza en concreto a uno de los dos, creo que fue, no sé, la verdad que no me acuerdo si fue Michelson o fue Morley, juraría que fue Albert Michelson, que estuvo toda su vida perfeccionando el interferómetro. Y de hecho, pues hoy en día, gracias a él, gozamos de interferómetros de muy alta precisión. Y pues nada, ya por antes de acabar, comentar que hubo un científico llamado Fitzgerald que propuso para poder dar explicación a este resultado experimental lo siguiente. Lo que propuso es, voy a borrar esto de aquí, fue que por alguna razón desconocida el éter hacía que las longitudes en la dirección de movimiento relativa respecto a este se contrajeran una cierta cantidad. En concreto, ¿qué cantidad? Bueno, pues para que en estos cálculos pues diera todo lo que tenía que dar, lo que decía es que la longitud A del rayo de luz 1, que es la que iba en la misma dirección que el movimiento relativo, pues no permanecía inalterada, sino que era una A, vamos a ponerle una A', y que esa longitud tenía que ser la longitud A que se había visto alterada precisamente por este factor. En concreto, si hacemos los cálculos, pues la longitud A' es un número más pequeño que esto de aquí, ¿vale? O sea que en realidad se habría la longitud, las distancias en la dirección de la velocidad se ven contraídas, ¿vale? Por eso a esto se le llamó la contracción de Fitzgerald, y de hecho a la contracción de la longitud se le llama contracción de Fitzgerald, precisamente por que este señor dio en el clavo sin saber muy bien cómo, pero acertó con lo que luego verdaderamente pasa y que vamos a ver en capítulos posteriores en el tema de relatividad. Vale. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí al dividir el tiempo 1 entre el tiempo 2? Voy a borrar esto de aquí. Pues, ¿qué tenemos? Que dividir esto entre esto de aquí. Entonces, se nos cancelan este 2 y esta C, este 2 y esta C. Aquí tenemos A', que es esto de aquí, dividido entre esto, o sea, entre 1 menos U al cuadrado, 1 menos U al cuadrado, entre C al cuadrado, y aquí 1 entre esta raíz. Y no, 1 no, me he dejado esta A de aquí, que esa no se había cancelado, vale. Pero que ahora sí que se cancela. Ahora se cancela esta A, ¿vale? La raíz entre esto, que no es la raíz, pues esto es, bueno, para empezar, esta raíz que está aquí dividiendo, pues sube multiplicando, así que voy a hacer algo yo creo más fácil, que va a ser poner esto que está aquí. Voy a dejarlo tal cual, quito la que ya se ha cancelado, y como digo, esta raíz que está aquí dividiendo sube multiplicando a todo esto, y entonces tenemos la raíz multiplicando, ¿vale? Esta raíz por esta raíz es lo mismo, o sea que queda aquí elevado al cuadrado, y podemos quitar esto, y ahora entonces este cuadrado se cancela con esta raíz y nos queda lo mismo arriba y abajo, y entonces ya al quedar lo mismo,
pues esto es igual a 1. Si el tiempo 1 entre el tiempo 2 es igual a 1, esto significa que el tiempo 1 es igual al tiempo 2 y entonces obtenemos un modelo teórico compatible con los resultados experimentales, ¿de acuerdo? Lo que pasa ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que la comunidad científica seguía obcecada en que esto no podía ser y como tampoco se conocía el éter a nivel molecular y hasta que no llegó Einstein con su artículo del movimiento browniano no se asumió definitivamente la existencia de los átomos, pues en realidad no se sabía de qué estaba constituido el éter a nivel microscópico como para asumir que esta contracción en realidad era cierta y se daba, ¿vale? Esto, pues bueno, se entendió como una especie de apaño teórico, como un truco para hacer cuadrar resultados, pero que no tenía en realidad ninguna motivación para ser tomado en serio. Y nada, pues ya esto es todo lo que puedo comentar del experimento Michelson-Morley. Recalcar el por qué Einstein se le reconoce, aun no siendo el único que llegó a los cálculos iniciales de la teoría de la relatividad especial, se le reconoce el mérito de ser su autor. Pues precisamente porque fue quien supo desmarcarse del resto de la comunidad científica, vislumbrando que la teoría electromagnética estaba bien y que eran las transformaciones de Galileo las que estaban mal, ¿de acuerdo? Que eso es pues lo que vamos a ver en capítulos siguientes. Deduciremos unas nuevas transformaciones que serán las transformaciones de Lorentz, que no se llaman de Einstein, pues precisamente porque Lorentz las calculó antes que Einstein. Lo que pasa que Lorentz, pues volvemos a lo mismo, las calculó como una especie de truco, siguiendo el camino de que era la teoría electromagnética la que estaba mal, y no siendo unas transformaciones del movimiento, asumiendo que la teoría electromagnética está bien y que el éter no existe, que la velocidad de la luz es constante y todos los principios de la relatividad especial que también vamos a ver en siguientes capítulos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.